Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su seminario Detección de errores en ensamble con sensores láser y lectores de códigos. Mi nombre es Edgar González y soy especialista de productos para la compañía IFM. Si llegasen a tener algún tipo de duda o consulta después del seminario, pueden contactarme en el correo que aquí les comparto. También, al final de la presentación, vamos a tener de 5 a 10 minutos para preguntas y respuestas. Si en dado caso sus preguntas no se alcanzan a ser respondidas en ese momento, yo los puedo contactar o los estaré contactando, más tarde vía correo electrónico. Muy bien, vamos a comenzar. De acuerdo a esta gráfica del Departamento de Control de Calidad, sabemos que entre más tardía sea la detección de fallas de ensamble, es más costoso para el fabricante. La solución, por lo tanto, es integrar sensores en línea para el control de calidad. Es decir, podemos integrar sensores o normalmente lo que hacemos es la integración de sensores para control de calidad, ya sea en celdas de ensamble, al final o también al final de la producción, llamémosle en el área de empaque. Esta información ya se la había compartido anteriormente como parte del seminario del sensor OPD, el perfilador. Se las comparto nuevamente para hacer énfasis en este aspecto y que volteen a ver las soluciones que IFM puede ofrecerles. De antemano sabemos que un error de ensamble puede llegar hasta los conocidos recalls de una marca X de automóvil. Es decir, hemos sido testigos de muchas marcas de automóviles que mandan llamar a los autos de X versión. Es decir, por ejemplo, año 2015 al año 2019, mandan llamar a todas esas versiones de automóviles debido a que posiblemente haya algún problema con algo del sistema de seguridad o con algo del sistema de manejo o con algo del sistema de frenado, etcétera. Entonces, esos errores de ensamble hasta esa parte llegan o hasta en ese momento llegan a tener una repercusión. Normalmente, ¿qué sucede? Que las plantas automotrices mandan llamar también a su proveedor y le hacen un reclamo de ese error. Y no solamente le hacen un reclamo monetario, sino que tienen que decirles o tienen que asegurarse de que ese error no se vuelva a cometer. Por lo tanto, como les comentaba, pues la solución es la integración de sensores en la línea, ya sea en celdas de ensamble, lo más común que sucede, para evitar errores, los conocidos como okayokos. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una fábrica o de una empresa X que fabrica diferentes tipos de asientos, como el que les muestro en la imagen a continuación. A estos asientos se les integra una parte que es esencial para su funcionamiento. Les repito, es solo un ejemplo. En la misma línea pueden correr diferentes versiones de asientos, es decir, puede correr este modelo de asiento o otro modelo de asiento, los cuales se les integra este tipo de piezas. En específico, para este modelo de asiento, el correcto es el de color plateado y el incorrecto es el de color oscuro. Es decir, probablemente, muy seguramente el de color oscuro sea para los otros modelos que corren sobre la misma línea. Por lo tanto, en este tipo de aplicación, se necesita saber qué tipo de producto es el que está corriendo en ese momento y también asegurar que haya un ensamble correcto del producto. Es decir,
El producto se encuentra en la posición, en la posición de ensamble de la celda, se le va a ensamblar este producto o esta pieza y se necesita saber que esté presente la pieza y que sea la correcta. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿O cómo comúnmente lo resolvemos? Probablemente pudiéramos pensar en los sistemas de visión. Los sistemas de visión son sistemas muy poderosos, son sistemas muy confiables y tienen muchísimas ventajas. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué en las empresas no tenemos plagados de sistemas de visión en toda la línea de producción? Qué fácil sería para todas las empresas pues tener una cámara de visión que pueda resolver todos los problemas de producción o que pueda encontrar todos los errores de ensamble. Uno de los detalles que tienen los sistemas de visión es que suelen ser algo costosos. Y probablemente en muchas de las aplicaciones, al ser un sistema tan completo y tan avanzado, suelen ser algo sobrados para la solución que ofrecen o para la aplicación a la que se van a utilizar. También, otro de los detalles que pueden tener un sistema de visión es que se necesita normalmente un especialista en los sistemas. Es decir, una persona que pueda darle mantenimiento al sistema en caso de que se llegue a dañar, o bien una persona que pueda hacer una nueva reprogramación en dado caso que haya un producto nuevo en la línea de producción. Así también, normalmente los softwares que se utilizan para los sistemas de visión no suelen ser tan fáciles de utilizar. Es por eso que se necesita un especialista. También pudiéramos resolver la aplicación con sensores de color. Es decir, es una solución económica, es una solución muy confiable. Sin embargo, hemos sabido que, por ejemplo, para algunos sensores de color, uno de los detalles puede ser la distancia de montaje. Es un sistema muy confiable. Sin embargo, tal vez una de las limitantes pueda ser en algunas de las aplicaciones que no se pueda montar de manera tan cercana un sensor de color, porque simplemente la aplicación no lo permite, dado que posiblemente el sistema esté en movimiento o la pieza esté en movimiento y simplemente no permita instalar un sensor de color en la aplicación. Repito, son sistemas muy confiables, son sistemas que ya han sido probados durante muchos años y de hecho son en muchas de las plantas utilizados normalmente. Otra de las soluciones posibles y muy común son las famosas fibras ópticas. Las fibras ópticas tienen una muy buena reputación en la industria automotriz. De hecho, muchas de las aplicaciones de Pocoyoks son solucionadas con las fibras ópticas. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día las máquinas y las tecnologías de desarrollo de productos pues requieren sensores más poderosos o sensores que puedan darnos más información y que también sean o que también, perdón, tengan un buen costo-beneficio. Es decir, que nuestras máquinas hoy en día están tendiendo a ser hacia la industria 4.0. Si nosotros queremos que nuestras máquinas hoy en día sean industria 4.0, entonces tenemos que utilizar sistemas de última tecnología o sensores de última tecnología, ¿no? Repito, todos estos sistemas que estamos viendo actualmente o lo que probablemente lo que tenemos en planta no es que no funcione, sino de hecho son sistemas muy confiables. Sin embargo, lo que vamos a hablar el día de hoy son de otras opciones, las cuales nos pueden dar muy buen costo-beneficio y que son sistemas de última tecnología y que nos pueden dar más información o más datos, no solamente para saber si la pieza está presente o no está presente, sino también datos que puedan ser administrables para saber la funcionalidad de la máquina o la funcionalidad misma de los sensores o incluso también hasta la disponibilidad de las mismas máquinas. Entonces, regresemos a nuestra aplicación.
tenemos nuestro asiento, que es de un modelo X, el cual se le va a ensamblar la pieza de color plateado. Es decir, sabemos que la pieza de color plateado es la correcta y la pieza de color oscuro es la incorrecta. Por lo tanto, como habíamos mencionado, necesitamos saber el tipo de producto. Aquí entonces necesitamos entender la aplicación. La palabra clave en esta fase es identificación. ¿Qué quiero decir con eso? Necesitamos identificar qué producto es el que está corriendo actualmente en la línea de producción. En muchas de las empresas, muchos de los productos son identificados por medio de códigos de barras o códigos matriciales, como el que se ve en la imagen. Por lo tanto, en esta aplicación pudiéramos utilizar para poder identificar que precisamente es el asiento, el modelo que nosotros necesitamos en la línea o el modelo al que se le va a ensamblar esta pieza, podemos identificarlo con un sensor lector de código. También, por lo tanto, se necesita saber que haya un ensamble correcto de producto. Aquí las palabras claves son posición y características. Es decir, está la pieza, ya identificamos, perdón, que está la pieza o el asiento correcto. Posteriormente necesitamos saber que la pieza que se le va a instalar está presente y, por otra parte, que es la correcta, de acuerdo a las características que nos ofrece o que tenemos en nuestra línea de producción. Es decir, las características en este caso pudiera ser diferenciar entre el color plateado y entre el color oscuro. Y esto lo podemos resolver con un sensor láser, que es del cual vamos a hablar a continuación. En este caso, estamos utilizando una solución con dos sensores, que es el lector de códigos O2 y 5. Las X restantes son para saber que existen más numeración. Es decir, puede ser O2 y 501, 502, etc. Y en este caso, en específico, el sensor láser OGD 582, del cual vamos a hablar de ambos los beneficios que nos ofrecen a continuación. Entonces, vamos a ver las características principales del sensor lector de código. Una de ellas es que tiene una resolución de 1.2 megapíxeles, el cual le permite a X distancia, a muy buena distancia, leer códigos pequeños. También cuenta con iluminación integrada. ¿Qué significa? Que el sensor no necesita de una iluminación auxiliar o una lámpara extra. No necesitamos adquirir un producto extra para que el sensor pueda funcionar. Si nosotros podemos ver en la imagen, estos 4 LEDs que vemos para acá son la iluminación que tiene el sensor en su mismo cuerpo. El sensor puede leer códigos matriciales y códigos de barras en una sola aplicación. Esa es una gran ventaja porque en muchas de las aplicaciones hay piezas que son identificadas con un código de barras, pero aparte le ponen también un sticker de un código matricial. O también puede ser que la pieza tenga un código de barras pegado y también puede ser que tenga en la misma aplicación un código matricial punzonado. Otra de las ventajas es que tiene diferente ajuste de imágenes en una sola aplicación. ¿Qué significa esto? Una de las grandes ventajas de este sensor también es que hemos visto en algunas plantas que en algunos sensores, ya sea de cámaras, de contornos o sensores de lectores de códigos, tienen problemas con el cambio de luz a través del día. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en la mañana tienen cierta iluminación y conforme va pasando el día o conforme va moviéndose la iluminación del sol, pues puede tener problemas dado que las condiciones de iluminación cambian.
Entonces, a este sensor se le pueden dar de alta diferentes imágenes de una sola aplicación para que las evalúe y no tenga problemas con el cambio de iluminación. También cuenta con dos salidas configurables, que es una gran ventaja. ¿Por qué? Al ser configurables, el sensor puede tener lógica internamente, que quiere decir que nosotros podemos programar dentro del sensor alguna pequeña lógica para que pueda ser autónomo y no necesites de un sistema de control, llámese PLC o llámese una computadora, para poder operar, sino que el mismo sensor puede tomar la decisión de si está correcto el código que está leyendo y o si pasa o no pasa la aplicación. Otra de las ventajas es que tiene una gran flexibilidad en la información que sale del sensor por medio de la comunicación. Es decir, nosotros podemos escoger qué información vamos a obtener del código. Normalmente escogeríamos qué es lo que está leyendo, es decir, la información que está contenida dentro del código. Pero un ejemplo, podemos también saber si el sensor está impreso correctamente, perdón, si el código está impreso correctamente. Por ejemplo, si a la impresora de códigos ya se le empieza a acabar la tinta y los códigos empiezan a salir con baja calidad de impresión, este sensor también puede evaluar eso y también podemos sacar esa información y hacer y tomar una decisión. Y probablemente darnos un aviso de que la máquina impresora de códigos ya no está funcionando correctamente. Otra de las grandes ventajas que tiene este sensor es que tiene la posibilidad de programarse con un botón, que es el botón que se encuentra en la imagen en la parte de atrás del sensor. ¿Por qué es ventajoso? Imagínense que ustedes compran el sensor, lo sacamos de la caja, lo instalamos, lo conectamos eléctricamente y con este botón le vamos a enseñar el código que va a leer. El sensor ajusta la imagen o ajusta la calidad de la imagen automáticamente, tanto el enfoque como la intensidad de la luz, y por sí solo ya está transmitiendo la información hacia el sistema de control o hacia una computadora en la cual ustedes quisieran almacenar la información que está leyendo el sensor. Es decir, sacamos el sensor de la caja, lo alimentamos, oprimimos el botón de teach y ya está funcionando el sensor, que es lo que vamos a hacer más adelante. Otra de las funciones que tiene este sensor es que cuenta con un autoenfoque electromecánico. El autoenfoque es importante aclarar que solo lo hace al inicio de la aplicación, es decir, cuando el sensor está ejecutando la calidad de la imagen o cuando está haciendo los ajustes para la calidad de la imagen. ¿Por qué? Hemos sabido que, por ejemplo, en algunos sensores de los competidores, por ejemplo, cuando pasa el código enfrente del sensor y si no está a la distancia correcta, se autoenfoca. Y luego llega otro código, si no está a la distancia correcta, se autoenfoca. Y se vuelve a autoenfocar. Entonces, ¿qué sucede? Que como el sensor se está autoenfocando todo el tiempo, al cabo de 2 semanas o un mes, ya no funciona el motor que mueve el autoenfoque. ¿Y qué sucede? Que ustedes como clientes acaban teniendo una colección de sensores dañados porque simplemente se les dañó el motor y el sensor queda inservible. Por eso es que IFM decidió que el autoenfoque solo fuese al inicio del ajuste de la aplicación en cuanto a la calidad de la imagen. Manejamos versiones con comunicación para PLCs que son Ethernet IP y también versiones que son para PLCs con comunicación Profinet. Una de las grandes ventajas también, ustedes dirán que es algo muy sencillo, un conector M12 de 5 pines, pero ¿qué sucede si algún día se les llega a dañar el cable? Por alguna razón se cortó, se machucó el cable, entonces nosotros podemos ir al almacén, traer el cable que tenemos allí en el almacén disponible
y conectárselo y vuelve a funcionar el sensor. Es decir, no tenemos el problema de batallar en cuanto a no poder conseguir un cable adecuado o el cable que forzosamente tiene que llevar el sensor, sino simplemente es un cable que es de estándar industrial, es un cable común como el que utilizan la mayoría de los sensores que probablemente tienen instalados en planta. Otra de las ventajas que tiene este sensor es que es de carcasa de zinc. ¿Qué significa esto? Que la carcasa es metálica, la cual provee una gran robustez al sensor. Es un sensor muy robusto, incluso si ustedes cuando lo sostienen en la mano hasta se siente un poco pesado o hasta se siente la robustez del mismo sensor. Y eso ha sido una de las características que ha mantenido IFM desde las versiones anteriores. El ofrecer no solamente un sistema que sea muy confiable, sino que también sea muy robusto. Entonces, ahora hablemos un poco del OGD 582, que es el otro sensor que aplicamos para solucionar el problema de los asientos. Este sensor puede medir distancia y reflectividad en un solo sensor. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una salida asignada. Por ejemplo, el LED del lado izquierdo indica la salida digital número 1 para la medición de la distancia. Y la salida número 2, en este caso el LED del lado derecho, para la medición de la reflectividad. Por eso, en la aplicación que veíamos del asiento, de las piezas que son una plateada y una color oscuro, podemos utilizar este sensor. ¿Por qué? Con este sensor vamos a determinar que la pieza está presente, pero también vamos a determinar si la pieza ofrece una reflectividad diferente a la que se le enseñó o al set point que indica, por ejemplo, para la pieza que es plateada. Otra de las ventajas es que ofrece un rango de detección de hasta 1.5 metros, lo cual lo vuelve muy flexible a la instalación. Podemos alejar un poco más de lo común el sensor para poder incluso hacer una detección de la distancia o también una detección muy confiable de qué tan reflectivo es el objeto que estamos evaluando. Y pues el display cambia de color según la operación de las salidas. Por ejemplo, si está dentro del rango de detección o la distancia a la que se le enseñó, el display cambia de color para poder ofrecernos una ayuda visual y saber si la pieza está a la distancia correcta o bien para saber si exactamente está presente dentro del rango que se le dio de detección. El sensor tiene comunicación IO-Link, la cual no solamente ofrece si la pieza está presente o no está presente, o si es de la reflectividad a la cual se le dio el set point, sino que podemos sacar información del sensor, podemos sacar el dato de la distancia, podemos sacar el dato de la reflectividad que tiene la pieza que vamos a evaluar, pero también podemos sacar muchísima más información. Por ejemplo, cuántas horas ha estado operando el sensor, si, por ejemplo, ya se dañó o si se desconectó el sensor. Lo que quiero decir con esto es que con IO-Link podemos liberar el potencial del sensor y podemos sacar mucha más información de este dispositivo tan sencillo, lo cual pues podemos a nuestra máquina llevarla hacia la industria 4.0. Como bien sabemos, IO-Link es una de las puertas para la industria 4.0. Muy bien, pero ¿cómo funcionan estos sensores? Entonces, a continuación, voy a hacer una programación, voy a abrir mi cámara y voy a mostrarles una aplicación de demo que tengo aquí en la sala de juntas y voy a hacer una programación para ambos sensores. Ambos sensores actualmente están en programación o más bien con parámetros de fábrica. Aquí estoy transmitiendo mi cámara. Si ustedes ven que, por ejemplo, la imagen de la cámara se ve muy pequeña, hay una barra divisora entre la presentación y la imagen de la cámara. Esa barra divisora la pueden estirar hacia abajo para que se abra más grande la imagen de la cámara. Ahora solamente voy a quitar la presentación o voy a dejar de mostrar mi pantalla para que solamente se vea la imagen de la cámara. Muy bien.
Entonces aquí tenemos los dos sensores, tenemos esta aplicación en la cual primeramente con el sensor OGD 582 vamos a identificar si en este caso esta botella que tiene esta envoltura o estas botellas tienen esta envoltura de color rojo plastificada y por ejemplo esta que no la tiene, entonces esta sería nuestra pieza equivocada. Si ven por ahí que el display del láser está parpadeando de una manera que no se le entiende, no es porque el sensor esté dañado o porque así funcione, sino es es un efecto de la cámara que estoy utilizando debido a la iluminación. Voy a apagar ahorita la lámpara del salón de juntas, o de la sala de juntas para que vean que no hay truco, ¿verdad? Entonces ahí la apagué, ya se corrigió, sino es un detalle de la misma transmisión de la cámara, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos sensores son muy fáciles de programar. Aquí, por ejemplo, nos da la distancia de 15.3 centímetros, 15.3, 15.4 y también 15.3, 15.4, ¿no? Esta lámpara que tenemos aquí a la izquierda está conectada o está asignada a la salida 2 del sensor. Esto significa que la lámpara nos va a avisar cuando la reflectividad que nosotros le vamos a dar sea la correcta. Entonces, primeramente, el ajuste que vamos a hacer a continuación va a ser de la distancia. Para hacer el ajuste de la distancia, voy a oprimir este botón. Este botón es para entrar al menú. Nos dice salida 1 y ahora voy a irme hacia abajo y selecciono la opción de Set Point 1, que es el set point correspondiente a la distancia. Le doy Enter y nos dice aquí tenemos 150, es decir, tenemos 150 centímetros. Vamos a bajar el set point hasta, digamos, 16 centímetros. Es decir, que el sensor va a detectar cualquier objeto que esté más cerca de 16 centímetros. Por lo tanto, va a activar su salida cuando encuentre un objeto dentro de ese rango. Me pasé un poco, es una de las ventajas del tener dos botones, que podemos ir hacia arriba, perdón, tres botones, ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí puse el set point en 16, le doy Enter para confirmar y para salirme hacia el menú solamente oprimo la flecha hacia arriba y ahí está. Entonces ahora el sensor detecta que está la pieza presente, ¿ok? Ahí está. Esa es una de las características que vamos a hablar, es decir, está la pieza presente. Ahora vamos a evaluar la reflectividad. Si yo oprimo este botón, ahorita estamos viendo en el display el valor de la distancia. Para ver el valor de la reflectividad, simplemente tengo que oprimir este botón de la flecha hacia arriba. Y ahora vemos la reflectividad. La reflectividad que indica actualmente es de 75 para esta pieza de color blanco, que es la tapa de color blanco, ¿no? Y esta pieza, que digamos que es una pieza plastificada, de hecho por eso nos da un rango más alto de reflectividad, da un valor arriba de 200, en este caso está dando 270, nos ofrece una reflectividad más alta dado las características del producto, dado que es plastificado. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una diferencia adecuada, es decir, aquí no pasa de 80, digamos un valor de 80, y aquí podemos asegurar que, por ejemplo, ahorita nos está ofreciendo con esa posición un valor arriba de 400, entonces simplemente yo voy a ajustar el valor de la reflectividad para con un valor arriba de 100. Entonces, para poder ajustar el valor de la reflectividad o el set point de la reflectividad, entro de nuevo al set point, perdón, al menú y selecciono el botón hacia abajo y me dirijo a donde dice set point 2. El set point 2 corresponde a el valor de la reflectividad. Le doy enter para ingresar. Actualmente tiene 10, es por eso que entendía para todos, para cualquier objeto que tiene enfrente. Para modificarlo, dejo oprimido el botón, empiezo a parpadear
y empieza a moverse el balón. Me pasé un poco. Como repito, esa es una de las grandes ventajas al tener tres botones. Listo. Entonces tenemos 100. Oprimo Enter para salir y me desplazo hacia arriba para regresarme hacia el dato de la distancia o bien hacia el dato de la reflectividad si oprimo el botón hacia arriba. Entonces, aquí está la pieza presente. Tenemos nos está dando la reflectividad correcta. Evaluamos. Esta otra tiene la reflectividad correcta. Y ahora esta, por más que nosotros queramos ajustar, pues simplemente no enciende la salida digital. Entonces, con eso pudiéramos diferenciar entre la pieza que tiene el plastificado o bien una pieza que ofrece mayor reflectividad a una pieza que es más opaca. En este caso, esa tapa de color blanco, a pesar de que es color blanco, sin embargo, las características del material la hacen que sea menos reflectiva que, a pesar de que esta tapa que es de un color rojo y que es más oscura, sin embargo, el plastificado lo hace que sea más reflectivo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estamos hablando de un concepto de reflectividad, no precisamente de color. Muy bien. Así de fácil se programa este sensor. El sensor cuenta con algunas otras opciones mucho más avanzadas, las cuales a lo mejor pudiéramos utilizar en el software, por ejemplo, de Line Recorder que ya hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, podemos saber, como les comentaba, el valor de la reflectividad que está mandando el sensor o el valor de la distancia que está teniendo actualmente el sensor. Les voy a compartir mi pantalla para poder observar. Por ejemplo, este es un sensor que yo tengo conectado aparte y es una de las características o de algo de la información que yo puedo obtener si lo estoy comunicando con IOLINK. Por ejemplo, yo puedo tener el valor de la distancia, puedo tener el valor de la reflectividad, el estatus del dispositivo, si el dispositivo, por ejemplo, está ok o no está ok, o está fuera de parámetros, o está fuera de rango, y también los datos de las salidas digitales, ¿no? Es una gran ayuda el tener el sensor conectado con comunicación IO-Link. Sin embargo, en esta aplicación en específico lo tengo conectado con salidas digitales comunes. Entonces es un sensor muy versátil, ¿verdad? Podemos utilizarlo, lo sacamos de la caja, lo conectamos eléctricamente y lo podemos parametrizar de una manera muy sencilla. O si queremos comunicarlo un poco más, si podemos comunicarlo un poco más, sacarle un poquito más de información, pues para eso está el Line Recorder. Muy bien. Bien. Ahora voy a quitar otra vez mi pantalla para ver la imagen solamente del puro sensor lector de códigos. Aquí está con una imagen un poquito más clara. Muy bien. Ahora voy a programar el sensor. Voy a colocar las piezas en una posición que esté, digamos, más o menos enfrente del sensor. Aquí yo tengo, en esta aplicación tengo un sensor de horquilla, con el cual más adelante voy a utilizarlo como un trigger. Sin embargo, yo al poner esta pieza sé que el sensor está detectando y yo sé que más o menos está en esa aplicación o en esa posición correcta. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a oprimir el botón de Teach, solamente si me permiten unos segundos para hacer algún pequeño ajuste. Listo. Me estaban reportando que el sonido no se estaba escuchando bien, pero ya me dijeron que se escucha bien. Muy bien, entonces ahora voy a programar el sensor con este botón de Teach.
tengo el objetivo enfrente o tengo el color, digamos, tengo una botella de color verde enfrente, el cual me ofrece X código, y tengo una botella de color azul, el que tiene otro diferente código. Nada más, antes de continuar, les voy a compartir también esta información. Voy a comunicar el sensor con un software, el que yo bajé de internet. Este software es el que les voy a mostrar a continuación, simplemente para poder ver los datos que está mandando el sensor. Aquí voy a seleccionar esta opción. Aquí tengo esta IP. La IP es la que viene de default. Esta IP, el número de IP lo podemos encontrar en la ficha técnica, y el puerto de comunicación, este puerto de comunicación lo obtuve del manual del dispositivo. Por lo tanto, solamente tengo que ingresar estos dos valores, voy a darle un ping y ahí está, ya, digamos, mandó una respuesta de comunicación. Entonces, ahora voy a continuar con la programación. Voy a oprimir el botón, hay que dejarlo oprimido 3 segundos. Y ahí está. Este LED se enciende para indicarnos que está en modo programación. Ahora lo que tengo que hacer es oprimir de nuevo el botón para decirle que empiece el aprendizaje del código. Lo que está haciendo en este momento el sensor es ajustar la calidad de la imagen para tener el mejor enfoque y también tener la mejor iluminación. Y eso lo hace de manera automática. Si se fijan, ahí está haciendo algunos disparos, está haciendo algunos movimientos, incluso dado que ahorita por este tipo de software no se puede transmitir el sonido, sin embargo, pudiéramos escuchar el motor que mueve al enfoque, y el sensor pues está haciendo el enfoque, ¿no?, en este momento. Entonces, cuando termine el sensor de parametrizarse o de aprender, de hacer el aprendizaje, parpadea, si vieron por aquí, parpadeó el LED un par de ocasiones, y ahorita ya está transmitiendo la información. Le voy a dar aquí en mi software conectar, y aquí ya tengo la información recibida. Entonces, digamos que simplemente saqué el sensor de la caja, lo conecté eléctricamente, en este caso lo conecté a mi computadora para establecer la comunicación con este software, pero aquí vemos que ya la información está siendo transmitida. Muevo la otra pieza, y si se fijan, ahora me está leyendo el otro, el otro código. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a mover la otra pieza, que es la siguiente, y si se fijan, tiene otra terminación en el código. En este caso, este código termina en 63. La botella que es de color azul termina en 27, y tengo otra botella más adelante que también es de la misma codificación y termina en 63. Entonces yo con mi computadora pudiera estar guardando esta información y decir, oye, ¿sabes qué? Hay un problema con el embalaje, o hay un problema con esta pieza porque no es de un código correcto, ¿no? Ahora, lo voy a dar a desconectar para que deje de guardar los datos por acá. ¿Y qué sucede? En este caso, pues tenemos el trigger continuo. El trigger se puede cambiar de manera manual, es decir, podemos cambiar seleccionar la opción del trigger para que el trigger sea con este sensor, con una aplicación que se puede bajar al celular. Cuando nosotros recibimos nuestro sensor y abrimos la caja, dentro de la caja viene un papel con el cual contiene 2 códigos QR que nosotros podemos descargar. Leemos ese código QR con un teléfono inteligente, podemos descargar la aplicación que se abre al momento de leer ese código, y esa aplicación, o con esa aplicación, podemos hacer los cambios o hacer unos cambios básicos, por ejemplo, el del trigger, o hacer el cambio de interfase de comunicación. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Nada más, simplemente les voy a mostrar, dado que es muy complicado
hacer el cambio o mostrarles el enfoque en la pantalla de mi celular en la cámara es un poco complicado enfocarlo, ¿no? O es un poco complicado mostrárselo. Simplemente se los voy a mostrar cómo se hace aquí a continuación en la presentación y se lo voy a compartir ahora. Aquí está. Entonces, esta es la aplicación y así se ve como en el celular cuando se baja. Simplemente tengo que seleccionar el botón de configuración, seleccionar la opción de trigger y seleccionar la opción de flanco positivo. En este caso es un flanco positivo, significa que va de 0 a 1, es decir, detecta 24 volts. Regreso al modo de configuración y selecciono la opción que dice mostrar código. Entonces la aplicación me va a mostrar un código. Ese código se lo voy a mostrar al sensor y voy a oprimir el botón de teach nuevamente. Al momento de que nosotros colocamos enfrente el código del sensor y oprimimos el botón de teach, el sensor entiende que es una modificación al parámetro y no cambia la de aplicación, es decir, sigue continuando o continúa con la operación de la aplicación, simplemente lo que hace es un cambio el trigger. Y lo vamos a ver en este video que hice a continuación de la misma aplicación. Decidí hacerlo en video por cuestiones de tiempo del seminario. Entonces aquí vemos que el sensor está en trigger continuo. Ahora voy a poner el código enfrente del sensor, oprimo el botón de teach, entra en modo programación, oprimo otra vez el botón para que haga el aprendizaje y el sensor entiende por sí solo, como les comento, que solamente se le va a cambiar un parámetro, más no va a cambiar de aplicación. Y listo. Ahí está. Entonces ahora solo está esperando el trigger, paso las botellas, dispara, paso la botella y disparo. Muy bien, entonces esa es la manera tan fácil de cambiar el trigger. Es una manera muy rápida y lo podemos hacer sin necesidad de una herramienta extra. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer un poco más con el software, por ejemplo, ahorita las salidas digitales no están trabajando, dado que son programables, es decir, nosotros tenemos que elegir qué funcionalidad vamos a utilizar para las salidas digitales, entonces vamos a tener que utilizar el software de programación. El software de programación en este caso se conoce como Vision Assistant. Este software es completamente gratis, lo pueden descargar de la página sin ningún problema. Entonces aquí tengo el software de Vision Assistant y lo que voy a hacer a continuación es muy fácilmente darle encontrar sensor. Aquí encontró el sensor y le voy a dar a la flecha de siguiente y se conectó. Entonces, ahorita lo que está haciendo es monitoreo, entra en modo monitoreo. Ahí está leyendo en modo continuo. Ahora vamos a modificar las características. Como en el video que vimos anteriormente, lo único que hizo fue mostrarles, no cambié en sí en vivo, no cambié el trigger. Ahorita lo vamos a hacer. Simplemente tengo que entrar aquí a la aplicación. Vamos a detener la operación del sensor, dado que vamos a modificar algunos parámetros. Y nos podemos dar cuenta que el sensor le asigna un nombre en específico para las aplicaciones que son creadas con el botón. Se llaman Button Teach Application. Entonces simplemente vamos a darle aquí en editar aplicación. Y aquí, por ejemplo, voy a seleccionar el tipo de trigger. Voy a cambiar el trigger a Positive Edge también. Entonces vemos que también a través del software podemos hacer el cambio del trigger. Ahora me voy a ir a la parte donde dice Interface. Aquí vemos la información que podemos sacar del sensor por medio de comunicación. Este código es el que está leyendo actualmente, entonces simplemente lo voy a seleccionar y le voy a dar copy
porque lo voy a ocupar a continuación. Ahora voy a irme a la parte de lógica, que es donde nosotros habilitamos la información, o más bien habilitamos las salidas digitales, y habilitamos qué es lo que vamos a hacer con la salida digital. Voy a borrar esto que tenemos por aquí. Esto ahorita no lo vamos a utilizar. Voy a dejar este cuadro por acá porque sí lo vamos a utilizar. Esta programación es por medio de bloques de funciones y es muy intuitiva y es muy fácil de utilizar. Esta información que viene aquí es un bloque que el sensor crea con la información que saca del código. Entonces aquí nos dice el contenido del código, si encontró el código y la ubicación. Ahora voy a generar un recuadro que se llama fixed string, con el cual le voy a decir que este va a ser el código que voy a querer monitorear, que es el caso del código de la botella de color verde. Y le voy a dar enter. Entonces aquí se guarda. Y lo que voy a hacer ahora es compararlo. Compararlo de esta manera. Es decir, aquí dice equal string, es decir, voy a comparar si el código que está leyendo es igual al que tengo, al que di de alta. Y si es correcto, entonces que me encienda la salida digital número 1. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero también obtener una salida digital para saber si encontró el código? Es decir, puedo asignar directamente la salida digital 2 para saber si encontró un código, ¿verdad? Entonces, la salida digital nos va a decir, la salida digital 1 nos va a decir, el código que estoy leyendo es el correcto, y la salida 2, digital 2 simplemente nos va a decir si hay un código presente, ¿verdad? O bien, puedo quitar este bloque de aquí y puedo tomar la decisión con un solo bloque. Voy a tomar aquí un bloque de compuerta que se llama AND. Voy a quitar este de aquí, lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comparar, por ejemplo, en este caso, si el código o el contenido del código es equivalente a este, y si encontró un código, entonces dame una salida digital 1 y dime que la aplicación pasó. ¿Ok? Esto para el caso, por ejemplo, si hubiese un disparo y por alguna razón no había un código enfrente, entonces el sensor simplemente no va a encender su salida digital. Y también si el código es el correcto que nosotros estamos buscando, también pues, nos va a dar la salida digital que queremos utilizar. Y así simplemente esa pudiera ser la lógica. Podemos hacer muchísimas otras tipos de lógica, por ejemplo, traernos la información de si está impreso o no, si por ejemplo le asignamos a una norma o a una codificación que está normalizada de la A a la D, si el código está impreso correctamente o no. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora y vamos a irnos a la parte de test. Por ejemplo, aquí ahora, si se fijan, voy a abrir mi cámara. Y allí el sensor ya dejó de disparar porque ya se cambió el trigger a trigger blanco ascendente. Entonces ahora paso la pieza enfrente del sensor, sin embargo vemos que las salidas no se encienden dado que en la función de test no están funcionales las salidas digitales. Simplemente nos otorga una imagen de si se está actuando correctamente. Es solamente por eso se llama función de test. Ahora pongo la pieza incorrecta y si se fijan, ahora me dice que falló. Ahora pongo la otra pieza correcta, que es la de color verde, y ahora sí me dice que es el código correcto. Lo regreso y lo vuelvo a poner en la posición y si se fijan que es una aplicación confiable. Ahora, ok, ya probé mi aplicación, está funcionando todo correctamente. Simplemente tengo que ir al botón de Save, ir a Back y regresarme al modo Monitor. Y ahí ya está funcionando en esta aplicación. Ahorita está en espera del disparo. Ahora le voy a dar el disparo, moví la pieza y allí nos está disparando correctamente. La siguiente pieza, que es la incorrecta,
y ahora la siguiente pieza es la correcta. Podemos hacerlo con diferentes velocidades y el sensor funciona correctamente. Entonces, esta es una manera de programarlo muy rápido. El sensor funciona de manera muy confiable, a pesar si se fijan que incluso hasta la imagen se ve un poco borrosa, dado que va de un poco de velocidad, el sensor sigue leyendo de manera muy confiable. Es una manera muy sencilla, se fijan, el software es algo intuitivo, es muy fácil de utilizar. La operación también de los otros sensores también es muy fácil de utilizar. Como les digo, son sensores que nosotros podemos sacar de la caja y podemos ponerlos en operación muy más rápidamente, ¿no? Ahora simplemente lo que voy a hacer es ponerme en modo, vaya, ya voy a desconectarlo, ya está trabajando el sensor y le voy a dar aquí desconectar. Listo. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan por ahí algunos minutos, unos 10 minutos, para poder resolver todas sus dudas. Nos dice por aquí Jessica Nava, en las piezas maquinadas, el reflejo de la pieza no afecta al sensado. Si la pieza llegase a estar inclinada, ¿tiene algún inconveniente para dar lectura? Una de las ventajas que tiene el sensor de la familia OGD y que es propio del principio de funcionamiento PMD es que puede soportar el grado de inclinación o cierto grado de inclinación. Sin embargo, sabemos que las características, la reflectividad la afectan diferentes características. Una es el tipo de material al que se está detectando y otra es también pues, el ángulo de incidencia de la luz, ¿no? O del láser. Por ejemplo, si en una pieza, en este caso las piezas que yo tengo en mi demo, están algo curviadas. Entonces, va a haber alguna parte en donde pegue el láser y el láser va a salir desviado hacia otro lado. Entonces, en este caso, pues tenemos que poner la pieza en una posición correcta, ¿no? Sin embargo, el sensor está diseñado para detectar piezas reflejantes y también poder distinguirla entre piezas no reflejantes, ¿no? Nos indica Juan Carlos Linares, con el código que puso de ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima que podemos alcanzar por minuto? Dependiendo del tipo de código que estemos leyendo y de la aplicación, sin embargo, hemos visto aplicaciones que, por ejemplo, hace una lectura del código cada 20 milisegundos. Se lo voy a mostrar a continuación. Lo voy a conectar nuevamente. Vamos a la aplicación. Aquí en la parte donde dice flow, podemos ver cuánto le está tomando aproximadamente el tiempo de lectura. En total, acá está en la parte de abajo. En este caso está tomándole 50 milisegundos para identificar el código. Entonces, hemos tenido aplicaciones, depende del tipo de aplicación y depende de otras cosas, por ejemplo, de la iluminación y de la distancia a la que se esté detectando, pero hemos tenido aplicaciones en las que el sensor detecta, pueden alcanzar una velocidad de hasta 20 milisegundos por cada disparo. Muy bien, nos pregunta
Nos pregunta Matías Bertoni. Hola, ¿hay alguna solución orientada a ensamble de válvulas y donde a veces suelen olvidar los O-rings? Sí, puede ser con, por ejemplo, con el sensor láser, pudiéramos detectar si está presente o no está presente el O-ring. Este sensor láser tiene una resolución de, me parece, de 1 milímetro. Sin embargo, hay que hacer la prueba con la pieza, ¿no? Dado que puede ser más delgada o más gruesa. También tenemos una versión similar a este sensor que da un poquito más o que tiene un mejor performance todavía a menores distancias. Nos pregunta Jessica Nava si el lector de códigos tiene que estar fijo. Sí, se recomienda que esté fijo, dado que es un sensor, no es, por ejemplo, como un lector de códigos manual, sino lo más recomendable para este tipo de aplicaciones es que esté fijo el mismo sensor, ¿no? Muy bien, nos dice Pedro Galván, nos hubiera gustado que el curso hubiese sido con más ejemplos prácticos de ensambles. Sin embargo, dado que el tiempo que tenemos ahorita para el webinar, pues es algo limitado, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más práctico y lo más fácil posible de mostrar, ¿no? Sin embargo, si nos permite, ingeniero, si me puede contactar a mí o si hay alguna persona que la atiende normalmente, podemos ir a visitar a su planta y hacer pruebas con las piezas que usted necesite evaluar. Muy bien, nos pregunta José Lejía por el grado de protección y la temperatura del lector de código del sensor lector de código. Eso vamos a consultarlo en la ficha técnica y lo hago precisamente para mostrarles dónde podemos encontrar esta información. Simplemente ingreso a la página, tecleo el O2i, en este caso 500, que es el sensor que estoy utilizando, ingreso a su ficha técnica y más abajo nos puede decir esta información. Temperatura ambiente menos 10 grados hasta 50 grados y el sensor es IP65. Muy bien. Nos pregunta Matías Bertoni si existen. Perdón, nos preguntan si existen versiones infrarrojas. Sí, precisamente existen versiones infrarrojas. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando una versión que es con luz roja, que nos sirve, por ejemplo, para aplicaciones generalmente para etiquetas en donde haya, digamos que son etiquetas con el código de color negro y el fondo blanco, o etiquetas simplemente. Existen algunas etiquetas que, por ejemplo, si nosotros utilizáramos un sensor con luz infrarroja, tal vez la misma luz pudiera perderse. Normalmente se utilizan los sensores con luz infrarroja, que es otra versión. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando el O2i500. La versión de luz infrarroja sería el O2i501, en donde normalmente la versión de luz infrarroja es muy útil para aplicaciones de marcaje por medio de punzonado. Hablemos, por ejemplo, piezas que son metálicas en donde se le hace el punzonado de un código matricial
es ahí en ese tipo de aplicaciones en donde mejor trabajan los sensores infrarrojos, a diferencia, por ejemplo, de un sensor rojo. Digamos, o pudiéramos decir que en la mayoría de las aplicaciones donde hay etiquetas, podemos utilizar la luz roja, y donde haya marcado por punzonaje o como marcaje por punzonado, perdón, de piezas metálicas, se recomienda utilizar los sensores o las versiones que son de luz infrarroja. Nos pregunta por la resolución del sensor láser, es de 1 milímetro, el ingeniero Gustavo Bautista. Muy bien. Voy a responder, si ahorita ya se nos acabó el tiempo, llegamos al límite del tiempo de la presentación. Sin embargo, voy a estarlos contactando próximamente, lo más pronto posible, por medio de correo electrónico, para responder todas las preguntas que por aquí escribieron. Si quieren seguir escribiendo preguntas, adelante, o bien pueden contactarme en el correo que está en la pantalla. Si tienen alguna duda en específico, o si quisieran saber más información, si quisieran se les hiciera una presentación un poquito más a fondo de este sensor. Ahorita, como les comento, por el tiempo lo tratamos de hacer lo más práctico posible, y para que vean qué tan fácil es de ajustar el sensor para una aplicación común. Sin embargo, pues sabemos que el sensor tiene muchísima más capacidad, ¿no? Muy bien, pues como les comento, próximamente los estaré contactando por correo electrónico, y pues hasta aquí llega su webinar, detección de errores en ensamble con sensores láser y lectores de códigos. Muchísimas gracias por su atención. Sigan al pendiente de los webinars, que más adelante vamos a estar continuando con esta metodología, porque vienen temas muy, muy interesantes. Muy bien. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.